Seguimos en Mercados por Expertos, en este caso con la agenda PYME, y la idea hoy es hablar de la industria del GNC, el gas natural comprimido. Saben ustedes, un sector de gran expansión en la última década, pero que no la está pasando nada bien en los últimos tiempos. Para hablar sobre el tema, hoy me acompaña el señor Pedro González, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC precisamente. Buen día, Pedro, gracias por venir. ¿Cómo está usted? No, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, ¿cuál es la situación al día de hoy concretamente en materia de la industria del GNC, no? Bueno, primero una pequeña corrección, ¿no? Con respecto al tema de la última década. La expansión del GNC en realidad viene de hace 30 años en la Argentina. Se inició el GNC en la época de Alfonsín, donde teníamos gas para exportar. Había gas de sobra y bueno, fue una propuesta interesante que nosotros copiamos de la tecnología de Italia. Exacto. Y a partir de ahí empezó a crecer un mercado en el cual nos transformamos en líderes a nivel mundial. Incluso se exportó mucho, sí. Los aparatos se exportaban, equipamiento, ¿no? Compresores, equipos para coches. Pero eso sí fue en la última década, ¿o me equivoco? No, yo diría que en los últimos 20 años. Ajá. En los últimos 20 años, Argentina, y además siempre jugamos con un tema cambiario, ¿no? Claro. O sea, mientras el cambio dólar sea favorable para exportar, nosotros teníamos muy buenas posibilidades. En lo que es el mercado interno, obviamente, todo el deterioro en materia energética que se fue produciendo en todos estos últimos años, nosotros pasamos a comprar gas, que ya lo sabe todo el mundo, tanto a Bolivia como los buques estos que vienen en invierno, que es lo más caro, gas licuado que hay que regasificar. Bueno, igual que en materia de energía eléctrica, o sea, entonces hay versiones que nos ponen a nosotros como los malos de la película, en el sentido de que hay frases que se dicen inclusive a nivel de gobierno donde ¿qué sentido tiene promocionar un combustible si estamos importando el gas? Subsidiar sería en todo caso. Claro. De cualquier manera, nosotros sabemos que el ajuste que vino en abril del año pasado tenía que venir, o sea, estábamos realmente atrasados. Si nosotros vemos que la resolución original donde se lanzó el GNC en la Argentina decía que el metro cúbico de GNC tenía que costar el 45% de la nafta super, y hoy estamos más o menos en el 50%, entonces no estamos tan mal, en realidad. Lo que pasa que realmente nosotros arrancamos este proceso en abril del año pasado en el valor histórico más bajo de diferencia. ¿Cuál fue? Y que estábamos a menos de un tercio de lo que valían las naftas. Entonces, bueno, uno cuando arrancas desde ese valor parece que el 50% no es bueno. Claro. ¿No? Sí, bueno, hubo una corrección seguramente de 15 16 puntos porcentuales, una cosa así, seguramente. En realidad, a los efectos de costos es mucho más. Lo que pasa es que cuando uno traslada valores reales, lo que un combustible que sale de costo, por ejemplo, 3 pesos, pasa a valer 6, es decir, para el costo es el 100%. Claro. Pero si uno traslada los 3 pesos únicamente, en el precio de venta no es el 100%, es el 30%. Pedro, ¿y se sintió en la demanda de los automovilistas esta corrección que hubo en el precio? Sí, se sintió. Creo que lo más grave que nos ha estado sucediendo en todo este último tiempo es la falta de conversión, porque es lo que más ha bajado y es lo que ha llevado a una crisis bastante seria con los talleres de conversión, talleres que de repente, no sé, convertían 50 autos por mes y pasaron a convertir 5. ¿Tanto? Sí. Como yo decía al principio, nosotros no tenemos buena prensa, porque las informaciones que a veces nos ponen como que el gas va a aumentar demasiado y se va a acercar a los combustibles líquidos. Desalienta, exactamente. Entonces, por más que hoy sea negocio un combustible al 50%,
el que va a instalar un equipo hace una previsión y dice, no, si esto en el próximo año ya no va a ser más negocio, ¿para qué voy a invertir en la colocación del equipo? Por cierto, ¿cuál es la posición del gobierno, hasta donde ustedes saben, al respecto de esto? Nosotros, nosotros sabemos, porque además tenemos una escala ya prefijada, al igual que el domiciliario, nosotros estamos en un nivel más alto, pero también con una escala que aumenta cada 6 meses. Nosotros ya tenemos una previsión que sabemos, así como hoy el millón de BTU lo estamos pagando a $4,44, en octubre va a estar 4,89, si va a subir un 10%, en abril del 2018, o sea, ya están los precios. Eso aporta previsibilidad. Tenemos ¿cierto, previsibilidad, no? exactamente. Obviamente que el GNC, que esto es algo creo es importante aclarar, y creo que lo dijo bien usted al principio, es una industria. Es decir, nosotros somos diferentes a una estación de combustible líquido, porque nosotros generamos un proceso que es el hecho de comprimir el gas, aunque uno diga, bueno, pero comprimir el gas no es una industria. Sí lo es, porque además requiere un equipamiento que es muy caro. Es muy caro. Hoy un compresor para una estación de servicio debe costar alrededor de $120.000. Entonces, ese equipamiento una estación de líquido no lo tiene que poner. Consume una cantidad de energía eléctrica muy grande, que es uno de nuestros principales insumos. Que me imagino cómo les pegó el ajuste tarifario. Obviamente, una estación que, por ejemplo, estaba pagando, no sé, 30.000 pesos por mes de energía eléctrica, ahora está pagando 70, 80. Entonces, y encima la caída de las ventas, no es poca cosa, ¿no? Y encima una retracción que tenemos de las ventas por culpa de todo esto que estamos hablando, sumado a un estado general de todas las cosas que sabemos que están en baja, que están en una meseta de la cual esperamos que se revierta. Ahora, ¿no? Pedro, la pregunta que yo me hago como de alguna forma como observador externo de la situación es ¿qué va a hacer el gobierno? Porque desde el gobierno se está alentando, por ejemplo, el auto eléctrico, se está alentando el uso de combustibles, de biocombustibles. Digo, ¿cuál va a ser el lugar que le están reservando al GNC? Esa pregunta es muy buena, porque nosotros sabemos, creo que todo el mundo lo sabe, a dónde va el mundo en materia energética. Y el mundo va hacia el coche híbrido, en este momento Europa, Estados Unidos, ya son Japón, ya son lugares que los están produciendo masivamente, y al coche eléctrico. Obviamente que vamos a esto. No sabemos en cuánto tiempo la Argentina va a tener la estructura como para tener esa alternativa de coches más ecológicos y con otra alternativa energética. De cualquier manera, esto, es decir, que no sabemos si va a tardar una década o cuándo, es decir, el combustible alternativo ya lo tenemos. Es decir, hoy nosotros tenemos el GNC, contamina menos de 1/3 que los combustibles líquidos. Un buen dato. No lo estamos tomando en cuenta esto. Es decir, nosotros sabemos de países, por ejemplo, Italia, nuestro precursor, digamos, del cual copiamos la tecnología. Italia no produce ni gas licuado, ni gas metano, ni petróleo. Y sin embargo, impulsó el tema del GNC por la contaminación en las ciudades. Otro país que va a explotar con el tema del GNC, que ya lo sabemos, y ya hubo una reunión bastante importante en México, es México, que tiene gas, que tiene redes nuevas de gas y quieren impulsar el GNC. ¿En desmedro de los combustibles líquidos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque si uno lo que quiere realmente es reducir la contaminación, la Ciudad de México es una de las más contaminadas del planeta, lo mismo que Santiago de Chile, por ejemplo, que también lo hizo de la misma manera, que promovió el GNC no teniendo gas, porque nos compraban el gas a nosotros. Y esto es un punto que lamentablemente nosotros no tenemos prensa, no tenemos la publicidad necesaria como para mostrar que no solamente es económico, que además es ecológico. Esperemos que efectivamente se reconozca que así sea. Muchísimas gracias, don Pedro González, vicepresidente de la Cámara del GNC. No, gracias a ustedes por invitarme. Agenda PYME y Mercados por Experto vuelve la semana que viene, como siempre. Chao.